cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Qué bueno que tenemos un día más para adorar a nuestro Dios. Bienvenidos a la Iglesia Dios Admirable en Casa. Yo soy Alberlín Paz y los estaré acompañando durante este tiempo de transmisión para que juntos alabemos a nuestro Dios. Hemos iniciado una nueva serie titulada La Presencia de Dios. Específicamente hoy el pastor Escalona nos estará hablando sobre los enemigos de la presencia de Dios. Un tema importantísimo, necesario en estos tiempos, así que los invitamos a que no se desconecten de esta transmisión y que también puedan compartir esto a través de su cuenta de Facebook, de YouTube, para que otras personas también puedan ser bendecidas con el mensaje de la palabra de Dios. Antes de continuar con este tema, vamos a escuchar esta hermosa canción a continuación. Proclamando tu grandeza.
creación. Quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Qué bueno que puedas permanecer conectado a esta transmisión de la Iglesia Dios Admirable en Maracaibo. Si por el contrario te vas uniendo, te queremos dar la bienvenida. Hemos estado hablando de esta nueva serie que iniciamos titulada La Presencia de Dios. Qué tema tan importante y tan necesario para estos tiempos. Hoy específicamente el pastor José Escalona nos estará hablando sobre los enemigos de la presencia de Dios. Él estará mencionando tres. El pecado, que es el primer enemigo de la presencia de Dios. El segundo es la religiosidad y el tercero es la apatía. Hacer mención al primer punto, al primer enemigo de la presencia de Dios, que es el pecado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, y creo que muerte es estar separado de Dios, separado de su presencia. Esto es lo que nos conlleva el pecado. El segundo es la religiosidad y el tercero es la apatía. Como les dije, el pastor José Escalona nos estará hablando más a profundidad sobre este tema. Te invito nuevamente a que compartas esta transmisión para que otras personas también puedan ser bendecidas y edificadas con el mensaje de la palabra de Dios. Antes, vamos a escuchar esta hermosa canción y luego el mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor José Escalona. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que crezcas tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Entrego mi voluntad
quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Como muchos saben, la serie de este mes tiene por nombre En la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, nos estamos refiriendo a no solamente contar con su compañía, sino con su respaldo y aprobación. Es disfrutar de su dirección como una brújula que determina nuestro norte, como un mapa que establece nuestro camino. Es encontrar esa gracia especial que te hace experimentar, como dijo el pastor Ilcías la semana pasada, esa paz que nos sostiene siempre, ese gozo en medio de las dificultades y esa seguridad en medio de la incertidumbre. Y con esta serie nosotros deseamos, anhelamos que cada uno de nosotros salgamos con deseos de poder experimentar la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero debo alertarte, debo advertirte que todo aquel que anhele experimentar aún más la presencia de Dios debe entender que tendrá que enfrentarse con muchos retos y también con muchos desafíos. Tendrá que colocarse la armadura de Dios y posicionarse en batalla, ya que hay enemigos al acecho buscando las formas de poder dañar nuestra relación con Dios y alejarnos de su presencia. Por eso el tema de hoy lo he titulado Enemigos de la presencia de Dios, porque son exactamente eso, enemigos, personajes antagónicos que buscan dañar tu conexión, tu relación y alejarte de lo más valioso que es estar en la presencia de Dios. Son aquellos personajes que intentan sabotear tu vida a tal punto que termines alejado de las bendiciones de Dios, alejado de la aprobación y del respaldo divino. Y nuestro primer enemigo tiene por nombre el pecado. Este personaje, desde tiempos antiguos, siempre ha sido un antipresencia que intenta y busca sabotear nuestra vida y que estemos cerca de Dios. Lo vimos en acción desde el Génesis cuando Adán y Eva desobedecieron, haciendo en ese momento una brecha entre Dios y la humanidad. Lo vemos actuar en Caín cuando mató a su hermano Abel, creando así el primer asesinato en la historia. También podemos ver el pecado actuar cuando influyó en el pueblo de Dios en el desierto y por esa razón tuvieron que transitar 40 años en el desierto. Vemos esa misma realidad en un hombre, un gran líder llamado Moisés, que por causa de un pecado lamentablemente terminó sin poder entrar en la tierra que Dios había prometido. Pero hay un caso interesante en la Biblia, un caso donde por causa del pecado la presencia de Dios se alejó de su pueblo y esto trajo grandes consecuencias. Y quisiera invitarte a que me puedas acompañar a leer solamente algunos versículos del primer libro de Samuel. Estaremos observando los primeros 4 capítulos de este libro y comentando algunas cosas. El primer libro de Samuel, que trata básicamente de Samuel y de ese proceso de Dios con su pueblo, quiero hablarte de la historia de unos sacerdotes, del sacerdote Elí y de sus hijos que también eran sacerdotes, llamados Ofni y Finés. La Biblia enseña que estos eran sacerdotes pero que servían a Dios de manera fraudulenta. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 12 nos dice con respecto a los hijos de Elí:
los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta a Dios. La versión Reina Valera 60 nos dice que estos personajes no tenían conocimiento de Dios. Y esta palabra conocimiento en hebreo no solamente es un conocimiento de datos o intelectual, es un conocimiento de experiencia, un conocimiento donde tú estás familiarizado con algo o con alguien. En este caso podemos deducir acá que estas personas, estos hijos de Elí, sacerdotes por cierto, no tenían conocimiento de Dios. No había en su vida temor de Dios y que lamentablemente la Biblia los califica como perversos que no tomaban en cuenta a Dios. ¿De qué manera? No temían a Dios, no amaban a Dios, buscaban sus propios beneficios personales. La historia comenta que ellos robaban al pueblo, robaban de las ofrendas, de los sacrificios, se acostaban con mujeres que iban a servir supuestamente en el templo. Tienen un estilo de vida sumamente perverso, a tal punto que en el versículo 22 y 23 de 1 de Samuel capítulo 2, la Biblia nos dice que el sacerdote Elí, el padre de estas personas, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo habla de su mala conducta. Y es que el pecado corrompe a cualquiera, incluso, como dicen por acá, al más pintado. Y esto pudiera ser un retrato de la realidad de hoy día, donde muchas personas intentan vivir un cristianismo de apariencia, permisivo y de mal testimonio, pisoteando así el sacrificio de Jesús. Por esa razón el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, si no me equivoco, él dice que debemos tener cuidado de aquellos que se hacen llamar cristianos, pero que tienen un estilo de vida nada cristiano. Yo diría que no solamente debemos cuidarnos de estas personas, sino cuidarnos de ser este tipo de personas en estos tiempos. Si tú quieres experimentar la presencia de Dios, debes entender que el enemigo número uno, antipresencia, es el pecado que permites que crezca y se desarrolle en tu vida. Fue tan grave la situación de Israel en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Samuel, que la Biblia enseña y declara que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba y Dios no se manifestaba. En aquellos tiempos, en los tiempos de los profetas y sacerdotes, Dios hablaba a través de sueños y revelaciones. Dios hablaba a través de dos piedritas llamadas Urim y Tumim, que era para poder discernir si Dios decía sí o no hacia ciertas situaciones. En ese tiempo, Dios no hablaba, Dios no se manifestaba. Dice literalmente que la palabra de Dios escaseaba hasta que llegó un momento donde la Biblia dice que Dios rompió el silencio y habló. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 34 al 36, Dios hablando. Dice Dios: y te doy esta señal, tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día, pero yo levantaré un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que le regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. 2 capítulos después de esta narrativa, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, se enfrentó a sus grandes enemigos, a los filisteos. Y ellos, para poder garantizar su victoria en batalla, se les ocurrió una idea, y era llevar el arca del pacto, que era símbolo de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios reposaba. Ellos llegaron a pensar que si hacían esto y llevaban el arca a la guerra, ellos tendrían la victoria. Lo que ellos no sabían era que la presencia de Dios se había alejado de ellos, a tal punto que esta guerra dejó un saldo de
más de 30,000 hebreos muertos en batalla. El arca del pacto fue tomada por los filisteos. Imagínense la gran tragedia. Muerte y el arca del pacto robada, secuestrada. Y en esa guerra, los hijos de Elí, estos hombres, estos sacerdotes pervertidos, murieron en batalla. Y no solamente esto, sino que el sacerdote Elí, al enterarse de la muerte de sus hijos, pero también del robo del arca, fue tanto su impresión que cayó y se quebró el cuello y este hombre murió. Y no solamente esto, sino que la misma historia bíblica nos dice que una de las mujeres de estos sacerdotes estaba embarazada y al enterarse de la muerte y del robo del arca, ella empezó a sentir las contracciones y se adelantó el parto, y cuando dio a luz a su hijo, ella expiró. Pero la historia nos comenta que poco antes de esta mujer morir logró hacer algo. Te lo leo. 1 Samuel capítulo 4 versículo 21-22. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Qué peligroso es el pecado. Nos aleja de la presencia de Dios y nos mete en muchos problemas. Alguien diría, José, eso es el Antiguo Testamento, era el tiempo de la ley. Hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Hoy día las cosas son distintas. Yo te diría, ten cuidado con el pecado. Ten cuidado con jugar con la gracia de Dios. Y te quiero leer un texto y quisiera que pudieras reflexionar en él, como lo hice yo al preparar este sermón. Hebreos capítulo 10, versículo 29 nos dice, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. No juguemos con el pecado. Eso nos aleja de lo mejor de Dios, de su presencia, de su cuidado, de su aprobación, de su dirección. Yo creo que tú y yo no deseamos eso, pero tenemos que estar conscientes que este enemigo llamado el pecado es muy, o mejor dicho, extremadamente peligroso. Nuestro segundo enemigo, enemigo de la presencia de Dios, es mucho más sutil, pero igual de peligroso y potente como una pólvora. Este segundo enemigo tiene por nombre la religiosidad. Cuando decidí llamarle a este segundo enemigo la religiosidad, me encontré con varios problemas que es importante en esta ocasión poder aclararlos para que no se cree algún tipo de mala interpretación. Una de las frases más comunes en estos tiempos que vivimos es la siguiente: el cristianismo no es religión, sino relación. No es religión, sino relación. Y yo quiero decirles que por mucho tiempo yo creí que esta frase era real y que escondía una verdad hermosa, pero me di cuenta luego al observar esta palabra religión y al estudiarla que no necesariamente están en lo correcto. Me he dado cuenta que cristianismo es religión y también relación. Religión y relación. Ya que la palabra religión en el latín tiene que ver con devoción, de aferrarse, de abrazar algo, con dependencia. También tiene que ver con un orden, con organización, con disciplinas espirituales, por supuesto, pero también tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces queremos vivir el cristianismo de relación, pero sin religión. Te lo vuelvo a decir en palabras más sencillas. El problema es cuando se intenta vivir religión sin relación y relación sin religión.
Ahora, cuando yo hablo de religiosidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de religiosidad me refiero a lo siguiente, a un estilo de vida insípidamente legalista que endurece nuestro corazón y nos hace arrogantes. Y quiero presentarte una segunda historia creada en forma de parábola por Jesucristo. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, nos dice lo siguiente. Algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me gusta mucho, me fascina muchísimo las parábolas de Jesús por la riqueza que encontramos en ella. Y quiero decirte que este mensaje fue para aquellas personas que se consideraban justas, que tenían una idea demasiado elevada de quienes eran ellos como personas, y Jesús quería llamarles la atención. Y presenta un caso muy típico, muy conocido, de un fariseo y de un publicano, de un recaudador de impuestos. Pero, ¿quién era un fariseo? Los fariseos eran religiosos y patriotas. Eran personas que amaban y eran defensores de las costumbres y las tradiciones judías. Al parecer todo pinta bien, ¿verdad? Eran conocedores de la ley de Dios. Muchos de ellos eran doctores en la Torá, doctores en la ley, especialistas en la palabra de Dios. También eran extremistas al momento de cuidar el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Eran diezmadores, organizados, eran moralistas, era una especie de élite espiritual, eran los influencers de aquellos momentos. Pero no solamente esto, sino que estas personas, como eran aclamados, respetados y alabados por el pueblo, ellos tenían un ego demasiado elevado, a tal punto que eran personas orgullosas y disfrutaban el aplauso del pueblo. A diferencia de un publicano, de un recaudador de impuestos. Este tipo de personas era todo lo contrario. No eran ni religiosos ni patriotas. Eran ladrones y conocidos por extorsionar a las personas. Eran menospreciados y odiados por el pueblo hebreo porque eran considerados traicioneros de su patria. Eran lo peor de lo peor. Aclarando estas dos ideas y describiendo un poco más estos dos personajes, el fariseo y el recaudador de impuestos, recordemos la escena que Jesús presenta. La historia dice, o la parábola, que este hombre fue al templo a orar, el fariseo, seguro de sí mismo, pero el texto dice que él oraba consigo mismo. Ni siquiera estaba orándole a Dios, estaba orando a su ego, a su yo, a su personalidad. Dice que este hombre oraba de pie, quizás con sus manos extendidas, mirando al cielo y elevándose. Dice que oraba orgulloso y recitaba una oración donde él daba gracias a Dios por ser lo que era y no ser como eran los demás, y en este caso como era el recaudador de impuestos. Él se comparó con ¿quiénes? Con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. Se jactaba de sus logros, yo hago aquello, me porto bien, ofrendo, diezmo, hago lo bueno, no soy como los pecadores. Se creía una persona sumamente espiritual. Era, dentro de su pensamiento, era un súper espiritual,
pero lamentablemente también menospreciaba a los demás. El texto dice que él da gracias a Dios y mira de reojo al publicano y dice: doy gracias a Dios porque no soy como ese recaudador de impuestos. Miren su actitud, miren las palabras que usaba. En cambio, la parábola dice que a lo lejos estaba el publicano. Imagínense, posiblemente uno puede deducir y decir, ni siquiera estaba en el templo, estaba quizás mirando el templo a cierta distancia, porque no se consideraba merecedor y digno de estar en la presencia de Dios. Y él oraba, inclinado, humillado. Ni siquiera se atrevió, dice la Biblia, a mirar al cielo, que era lo habitual de esos momentos. Estaba lejos, se sentía indigno, sentía vergüenza, sentía culpa, pero la Biblia dice que él se golpeaba el pecho. Esto es una muestra de pesar, de culpa, pero también de arrepentimiento. Él sentía el peso de su dolor por su vida, por sus fallas, por su falta. Él oró con quebranto, él oró con humildad y él hizo algo maravilloso que creo que todo cristiano todo el tiempo debería hacerlo: apelar a la gracia y a la misericordia de Dios. Y yo quiero decir dos cosas en común que tenían el fariseo y el recaudador. Y es que estas personas tenían fe. Sí, los dos tenían fe. El problema era dónde estaban colocando su fe. Por un lado tenemos al fariseo, él colocaba su fe en sus obras, en lo que él era. En cambio, el recaudador, el pecador, él colocó su fe en la misericordia y en la gracia de Dios. Por eso yo quiero decirte que la religiosidad farisea es un enemigo terrible para la presencia de Dios, ya que endurece el corazón, nos vuelve orgullosos y autosuficientes, distorsiona la verdad de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y lo más lamentable es que nos aleja del Evangelio y nos aleja del corazón de Dios. Por eso es importante uno siempre revisar su vida y ver si realmente en nosotros hay ese tipo de actitudes peligrosas que nos alejan de lo mejor de Dios, de la presencia de Dios, de la aprobación y del cuidado de nuestro Padre. Pero quiero decirte algo adicional, y es que hoy día, presta atención a esto, hay personas que no creen en el Evangelio porque al ver el comportamiento de personas como este recaudador de impuestos, con un testimonio terriblemente mal, dicen: yo no creo en Dios, yo no veo sentido acercarme a una iglesia porque hay personas de ese tipo, no tiene sentido. Y es la verdad, y es lamentable, pero quiero decirte también que hay personas que no buscan a Dios y no se acercan a Jesús porque ven un comportamiento frío, religioso y legalista de muchas personas religiosas, y cuando ven esa frialdad dicen: yo no veo amor allí. ¿Realmente Dios es así? Yo no quiero buscar un Dios de esa manera. Creo que tenemos que reflexionar y revisarnos y ver qué tipo de personas pudiéramos ser sin darnos cuenta, o como este fariseo o como este publicano. Pero el punto que Jesús resalta del publicano no fueron sus malas obras, sino su actitud de arrepentimiento y de búsqueda de gracia de Dios. La historia nos dice que Jesús, al finalizar, declara lo siguiente: que este hombre fue a su casa justificado, a diferencia del fariseo. Versículo 14: pues todo el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Me he dado cuenta que la única forma de poder romper la religiosidad en nuestras vidas, la vacuna para la religiosidad, para el fariseísmo contemporáneo, como dije en una ocasión, que todos tenemos un grado de fariseo en nuestro corazón y que tenemos siempre que cuidarnos, es poder acercarnos a Jesús con un corazón contrito y humillado, como declara el salmista David en el Salmo 51, uno de mis salmos preferidos. Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Que Dios nos ayude a ser personas de este tipo, quebrantados y humildes, siempre, siempre en la presencia de Dios.
Y cerramos ahora con nuestro tercer enemigo de la presencia de Dios. Y este es un enemigo silencioso, pero también peligroso. Y es la apatía. La apatía es ese estado de desinterés, es ese estado de desmotivación de una persona donde ésta se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo externo. Y mientras pensaba en la apatía como un enemigo potencial de la presencia de Dios, recordé otra parábola. Y esta es una parábola sumamente interesante porque muchas veces podemos pasar de largo y no prestarle mucha atención. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 31 al 35. Jesús dice, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Me gusta mucho esta parábola por las imágenes que utiliza. Utiliza la referencia de juegos infantiles y el juego infantil siempre ha estado presente en la historia. El juego de niños, para los hebreos, verlos jugar en las plazas y en las calles, era símbolo de alegría y de paz en el pueblo. De manera que ver niños jugar era una experiencia maravillosa dentro del pueblo hebreo. Era algo muy común, muy cotidiano, y estas actividades de los niños en las plazas y en las calles muchas veces consistían en imitar actividades cotidianas que hacen los adultos. Muchas veces tal vez iban a jugar, que estaban haciendo algún tipo de festividad, como estar en una boda, donde cantaban canciones felices y alegres, donde quizás los amiguitos hacían la imitación de una boda, o tal vez, como dice la parábola, trataban de imitar un momento de tristeza, un momento de dolor, canciones fúnebres, dice la historia. Pero Jesús presenta acá que este tipo de niños que estaban en la escena eran niños caprichosos, apáticos y sin ningún tipo de interés, con una actitud contraria, incrédula y apática. Eso es lo que Jesús quería resaltar de la generación que él estaba describiendo. Para Jesús, esa generación se parecía a niños caprichosos, que nada les satisface, todo le molesta y de todo se iban a quejar. Vino Juan el Bautista con un estilo de vida bastante particular. ¿Y qué decían de Juan el Bautista para poder rechazar el mensaje? Ese hombre está endemoniado. Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando llega Jesús, totalmente distinto al estilo de Juan, Jesús como un hombre de relaciones, un hombre amigable, un hombre que podía estar con todo tipo de personas. Podías encontrarlo en una fiesta celebrando unas bodas, como también lo podías encontrar en un momento de dolor y de luto fúnebre, como también lo podías ver hablando con personas estudiosas de la palabra de Dios, pero también con prostitutas, con recaudadores de impuestos. Y esto hacía que las personas dijeran, este hombre es un sinvergüenza. Este hombre no tiene nada que ver con Dios, es un comedor, es un bebedor, es amigo de pecadores. Esto no es un profeta de Dios. Jesús básicamente estaba diciendo que lamentablemente hay personas que nada les suena, que nada les gusta, que nada les convence y que siempre van a buscar la forma de buscar pretextos y excusas. Y esa actitud farisea y legalista lamentablemente les impidió abrazar y recibir el Evangelio de Jesús. Aunque esta parábola estaba dirigida a los fariseos, a los doctores de la ley, a gente ultraortodoxa, también tiene mucho que enseñarnos a nosotros el día de hoy, ya que la apatía es un virus que puede atacarnos a todos nosotros sin darnos cuenta, y es un enemigo de la presencia de Dios. El apático siempre va a encontrar pretextos y se va a excusar para no buscar más de Dios. Siempre va a criticar las formas,
siempre va a buscar la forma de atacar el contenido, nada le gusta, nada le sorprende, nada le cautiva, nada le apasiona. El apático siempre va a buscar la forma de esconderse en las fallas de otros, en las deficiencias de los demás. Nada le gusta, ni el estilo de Juan, ni el estilo de Jesús. Y yo pienso que muchas veces yo veo este tipo de apatía en el pueblo de Dios. Si tú quieres experimentar la presencia de Dios de manera real y genuina, necesitas tener cuidado de este tipo de actitudes, de este tipo de corazón. Si tú quieres vivir en la presencia de Dios, este tipo de pensamientos te estanca. Te hará perder grandes oportunidades, te hará perder lo mejor de Dios y disfrutar la verdadera experiencia de un cristianismo vivo y auténtico. Recuerdo las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿qué haremos? No pierdas tu sabor por la apatía, por el desinterés, por el desánimo. Esto es un virus que afecta tu vida espiritual. Jesús dice, te lo vuelvo a decir, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Y tú te preguntarás, ¿por qué el pueblo de Dios muchas veces pudiera ser apático? ¿Por qué muchas veces tiendo a ser apático en ciertos momentos? Muchas veces es por el pecado, primer enemigo. Otras veces por la religiosidad, segundo enemigo. Y otras veces por la inactividad y nuestro poco o bajo compromiso con Dios. Y te lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Un empresario que estaba de vacaciones prueba un pez del mar Atlántico sumamente exquisito. Y al disfrutar de su intenso sabor, se enamora de él. Y dice, ¿y si llevo este tipo de pez a mis restaurantes? Yo creo que sería un éxito. Piensa, hace los arreglos pertinentes para poder importarlo y llevarlo a su país y colocarlo en el menú de sus restaurantes. Y cuando logra hacerlo, lamentablemente este pez no tenía el mismo sabor que él experimentó. Y se pregunta, ¿por qué no sabe igual? ¿Cuál fue el error? Y pensando un poco y consultando con especialistas, se da cuenta que mientras él llevaba el pez al destino, lo colocó en peceras, en el viaje de importación, estos peces caían en un estado de inactividad por no hacer nada, y esto hacía que el sabor no fuera el mismo. Él ante esa situación no sabía qué hacer hasta que se le ocurrió una idea. Se da cuenta que el mayor enemigo de este pez, de su hábitat, puede ser un gran recurso para poder ayudarlo a mantener el sabor. Él empezó a buscar y consiguió este tipo de pez que eran depredadores de estos peces y los colocó también algunos en esta pecera. Esto hacía que el pez, mientras andaba en el avión en las grandes peceras, estuviera siempre en movimiento y de esta forma pudo garantizar el sabor, y fue un éxito las ventas de este exquisito y suculento pez. ¿Cuál fue la clave? Que el pez se mantuviera en movimiento y de esa forma poder mantener ese sabor vivo y fresco. Y todo fue un gran éxito. Esto nos da una gran enseñanza para nosotros en este día. No podemos darnos el lujo de mantenernos en inactividad, en pasividad, porque perdemos nuestro sabor. Recuerda lo que dijo Jesús. ¿Y si la sal pierde su sabor? Y es que muchas veces, en segundo lugar, podemos caer en apatía porque hemos dejado de colocarnos retos, desafíos en la vida espiritual. Dejamos de hacer aquellas cosas que nos entusiasmaban, que nos apasionaban, que encendían ese fuego en nosotros y sacaban lo mejor de nosotros. Necesitamos redescubrir ese cristianismo apasionado y de acción que caracterizó a la iglesia del primer siglo. Esa iglesia que mantuvo siempre su buen sabor y que donde quiera que estuvo impactó de manera
positiva. Ese cristianismo auténtico que vive y experimenta la presencia de Dios. Y ese es el deseo que quiero hoy transmitirte en este día. Busca a Dios y evita a estos posibles y potenciales enemigos. Si quieres vivir en la presencia de Dios y experimentarlo, debes entender que el pecado, la religiosidad y la apatía son peligrosos en tu vida. Ellos no permitirán que busques esa gracia especial y esa libertad de vida que hay con Dios. Si tu problema es el pecado, la Biblia dice que si tú confiesas tu pecado, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si tu problema es la religiosidad, la Biblia nos dice que un corazón contrito y humillado Dios no podrá despreciar. Si tu problema hoy es la apatía, la Biblia enseña que la única forma de vencer el mal es haciendo el bien. Espero que este mensaje sea de bendición y sea de mucha ayuda para tu vida y que puedas cumplir esa meta que Dios desea para ti, que vivas, experimentes y crezcas en su presencia. Esa es la meta de Dios para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo. Deseo de corazón que Dios te bendiga, Dios te guarde y que en este mes de serie en la presencia de Dios, tú y yo podamos avanzar en esta experiencia de vivir en la presencia de Dios. Un abrazo y que Dios te bendiga.